Pues empezamos con uno de los proyectos que yo creo que van a cambiar un poco lo que son las finanzas. En concreto, lo que se llama el pago continuo. Creo que es un proyecto, a Francesco le conocí en Londres, ya eran unas personas que creó RDAI, que fue un proyecto en su momento, probablemente de los proyectos de DeFi en su momento más potentes. Realmente es impresionante lo que siempre aprendo con él. Y ahora este proyecto yo creo que es un proyecto que también viene a cambiar el mundo. Muchas veces cuando la gente la conocemos un poco más de cerca, pues parece como que tiene menos mérito, pero yo creo que con Francisco estamos teniendo a alguien que probablemente sea una de las personas más innovadoras de todo el mundo. Entonces, bueno, empezar con él es una suerte. Yo creo que el proyecto suyo, de verdad que creo que va a cambiar, y lo acordaremos, va a cambiar un poco la forma en la que entendemos las finanzas. Se llama Superfluid y bueno, pues nada, os dejo con él para que empiece a contaros un poquito ahora mismo en el punto en el que está, y en un proyecto que empezamos justo, hemos hecho vivido en Criptoplaza el arranque del proyecto. Muchas gracias, Francesco, y nada, todo tuyo. Hola, hola a todos. Pues espera, no puedo poner mi vídeo, parece. Bueno, de todas formas, seguramente un placer poder otra vez participar en el foro de criptoeconomía. Ya el año pasado participé mejor porque pude ir a Madrid. Este año, bueno, lo hacemos así remoto, pero aún así muy contento de estar aquí. Jesús, ¿me puedes confirmar que me oís? No puedo poner el vídeo, parece. Sí, estamos en ello ahora mismo. Así está. Vale. Perfecto. Bueno, pues como decía, muy contento de estar aquí y nada, Jesús siempre tiene buenísimas palabras para mí. Creo que probablemente os decepcionaré porque siempre pone expectativas muy altas. Pero bueno, aquí voy a empezar. Y nada, me disculpo anticipadamente por mi español porque ya no viviendo en España no tengo demasiada oportunidad de hablarlo. Y desde luego las palabras financieras se me escapan completamente. Pero bueno, voy a hacer una mini presentación, pero la verdad lo que me gustaría muchísimo son vuestras preguntas. Entonces, espero poder parar bastante pronto la presentación y saltar a la parte de preguntas. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Aquí vamos. Pues voy a hablaros de un concepto que quizás es algo nuevo. Quizás son palabras que habéis escuchado, pero le voy a dar otra vuelta más. Las llamamos finanzas líquidas o economía líquida o dinero líquido. Y esencialmente lo que intentamos hacer en Superfluid es ir un poquito más allá de dónde han ido todos los demás. Entonces, como dice Jesús, efectivamente quizás nos gusta un poquito demasiado la innovación porque estamos intentando hacer algo que nadie ha hecho antes. Pues como todos sabéis, con la tecnología blockchain se puede crear dinero nuevo, se puede crear dinero con métodos completamente nuevos y desde luego yo creo que Bitcoin fue la innovación monetaria más importante del último siglo, no tengo ninguna duda. Ahora bien, donde Bitcoin quizás no innovó tanto es en la forma de realizar los pagos. Ahora, mientras es cierto que Bitcoin puede transferir dinero de una parte a la otra del mundo en quizás tiempo de 10 minutos, con costes muy bajos y con confirmación descentralizada y no censurable, sigue siendo un transferimiento de dinero exactamente como es en el banco. O sea, no es demasiado diferente. Y aquí es donde quizás hay todavía un poquito de espacio para innovar en lo que viene siendo exactamente la forma más básica de la interacción que tenemos con el dinero, que es el pago mismo. Yo creo que con Ethereum pues hemos ya hecho un buen paso por adelante, ¿no? O sea, inicialmente con Bitcoin lo único que podíamos hacer era hacer pagos, poco más. Con los smart contracts, con Ethereum, ya hemos podido ir bastante más adelante de eso y como seguramente todos sabéis muy bien, lo que se ve ahora en Ethereum es un mundo de interacciones financieras, de contratos financieros, de todo tipo y vamos, con innovaciones muy interesantes. Ahora, todo lo que permitió
esas innovaciones. O sea, la base de todo lo que hay en DeFi es, en mi opinión, el estándar de ERC20. O sea, el estándar de ERC20 fue una de las primeras cosas que se inventaron y que, digamos, empezó a viralizarse, todo el mundo empezó a utilizar ese estándar y eso permitió la creación de aplicaciones que funcionaban con cualquier dinero que fuese creado con ese estándar. Y ahora mismo tenemos básicamente todos los tokens en Ethereum, todo el dinero en Ethereum, todos los activos en Ethereum definidos según ese estándar. Y eso permite que cualquier aplicación DeFi pueda interaccionar con todos estos. Entonces, ahora mismo crear una herramienta en DeFi, mientras pueda aceptar ERC20, es como que tiene alcance global. Puede aceptar, es como un banco que de un día para otro tiene cuentas en todas las monedas del mundo, ¿no? Y eso, pues evidentemente, cuando lo juntas con un territorio no permisionado, donde cualquiera puede innovar, cualquiera puede lanzar un proyecto y cualquiera puede crear algo totalmente nuevo, pues ha creado el buenísimo gráfico que veis detrás. Y eso es desde hace un año. O sea, cuando yo estaba hablando en CryptoPlaza hace un año y todos me miraban como un loco, pues eso es lo que ha pasado desde entonces. Y yo tampoco me lo esperaba, sinceramente. Pero vamos, eso cuando estaba ahí que me decían, sí, claro, los exóticos, las finanzas exóticas, las cosas extrañas que hacéis vosotros, pues eso es lo que ha pasado. Ha pasado que el mercado ha crecido parabólicamente, o sea, de una forma espectacular. Evidentemente es casi toda especulación, o sea, no hay nada que esconder ahí, pero la especulación es lo que al final llevará a esas cosas a ser algo que todo el mundo conozca, y cuando todo el mundo las conozca y esté especulando con ellas, también empezará a gastarlas. Y ahí es donde yo creo que empezará un poquito a cambiar la mentalidad sobre esos temas. Ya vemos bancos, ya vemos entidades financieras empezando a acercarse un poquito, y la verdad es que más esperan, peor para ellas. Pero bueno, aquí vamos, y lo que quería decir más que nada es eso, o sea, que el ERC20 fue la clave de vuelta. O sea, crear un dinero con una funcionalidad permitió la creación de todo lo demás. O sea, empezar por las bases es muy importante. Lo que ahora voy a decir es que el ERC20 también, como Bitcoin, no ha innovado en cómo es el transferimiento de dinero. O sea, con un ERC20 puedes hacer solo una cosa. Esencialmente tiene una funcionalidad que es transferir dinero. Puede transferir dinero de A a B. No hay más. O sea, puede hacer eso y puedes darle el permiso a otros de transferir para ti, pero no tiene más funcionalidades. Eso es evidentemente, me vais a decir, pero ¿qué más puedes hacer con el dinero? Pues siempre hay espacio para innovar, y como esa funcionalidad creó tanto crecimiento, yo creo que agregar más funcionalidades a la base del dinero, o sea, a la capa del dinero mismo, es algo que va a su vez a permitir un nuevo crecimiento y un nuevo cambio de paradigma también en DeFi, pero bueno, quizás también más allá de eso. Entonces, lo que nosotros estamos explorando en Superfluid, que es el nombre de mi empresa, es cómo desbloquear una nueva clase de aplicaciones y de contratos, y hacerlo básicamente innovando en la capa más baja. O sea, innovando en la capa más baja, creando nuevas funcionalidades, permitimos a todos los demás, construyendo encima, de hacer cosas totalmente nuevas. Y eso yo creo que es algo muy importante, porque al final innovar encima siempre va a ser muy fácil. Y más esperamos a innovar en la capa más baja, y más va a ser difícil. Porque como hemos visto con Bitcoin, que no ha cambiado básicamente los últimos 4 años, una vez que la gente empieza a aceptar un estándar, es muy difícil cambiarlo. Y de momento el ERC20 está ganando. Nuestro token también es compatible el ERC20, porque si no nadie lo usaría. Pero lo que intentamos hacer es agregar funcionalidades sin romper el estándar, ¿no? Pero vamos, que mientras más esperemos en innovar en las capas bajas, peor va a ser. Entonces, estamos haciéndolo ahora, y lo que estamos haciendo es intentar agregar automación directamente en la capa del dinero.
Y esa automación va a permitir, espero, una clase totalmente nueva de aplicaciones y espero que vayamos efectivamente a agregar muchísimo valor para el ecosistema. Yo creo que las transferencias, como las entendemos normalmente, como están construidas en el token RC20 o en Bitcoin o en Ethereum, esencialmente se ajustan muy bien a lo que es la realidad física. O sea, cuando estamos en una tienda y compramos el pan, pues le vamos a pagar 10 euros o lo que sea. Y eso es perfecto porque no hay otra forma de pagar el pan. Es un intercambio instantáneo, ¿no? O sea, yo te doy el pan y tú me das el dinero. Pero al mismo tiempo, hay muchísimas interacciones entre personas o entre empresas que no se pueden describir tan simplemente. No ocurren en un momento específico del tiempo, sino que más bien ocurren a través del tiempo. Es decir, cuando yo empleo a alguien, no lo empleo ahora y no lo empleo al final del mes. Lo empleo todo el mes. Lo empleo, le digo que cada día tiene que trabajar para mí. Entonces, ¿por qué le pagamos al final del mes? Pues yo creo que aquí lo que ha pasado es simplemente que nos hemos acostumbrado a lo que es el medio, ¿no? O sea, si el medio nos permite pagar una vez, pagar una cantidad fija, pues lo que vamos a hacer es lo que nos permite el medio, es decir, pagar una vez una cantidad fija. Ahora, con los últimos avances en FinTech, evidentemente sería mucho más fácil hacer un pago cada día, pero ya nos hemos acostumbrado. Ya esa es la normalidad. La normalidad es pagar una vez al mes. Y entonces, aunque quizás podría haber cosas mejores, no vamos a cambiar. Y yo creo que DeFi, lo de maravilloso que tiene realmente, es que es un mundo de innovadores. Yo puedo crear algo totalmente nuevo y la gente no me va a decir que es una locura, sino que quizás lo va a adoptar y va a crear nuevos productos encima. Y eso es algo muy, muy bueno para innovadores. Bueno, entonces lo que hemos creado de momento es una nueva primitiva para lo que viene siendo el dinero. Los llamamos acuerdos o agreements en inglés y esencialmente es una forma de codificar en la cadena de bloques unas relaciones financieras que duran en el tiempo. Entonces, como decía antes, para una transacción no hay nada mejor que una transacción. Pero para una relación financiera, para una relación económica entre individuos o entre empresas, donde, por ejemplo, una empresa está pagando a otra para un servicio que evidentemente no va a ser un servicio de un segundo, va a ser un servicio que dure quizás un mes o un año. Pues para estas hay formas mejores de hacer pagos, hay formas más optimizadas desde un punto de vista de escrituras a base de datos, hay una forma más optimizada a nivel de liquidez y hay formas más optimizadas también a nivel de, digamos, justicia, o no sé cómo decirlo en español, fairness en inglés, o sea, cosas más justas. Porque si lo piensas, cuando tú estás proveyendo un servicio o también cuando estás empleado, si tú trabajas todo el mes y al final del mes te pagan, efectivamente estás dando crédito a tu empleador. Le estás dando crédito, le estás dando un mes de tu trabajo a cambio de una promesa de pago que se realiza al final del mes. Y todas nuestras relaciones donde hay un pago dilacionado se basan en el crédito. Y el crédito, pues no es justo. O sea, si yo estoy trabajando y tú me estás dando un servicio, pues deberíamos hacer el pago en el mismo momento en que pasa el servicio. Y esa es la forma, en mi opinión, más justa de hacer los pagos. Cualquier otra forma, pues evidentemente siempre va a existir porque hay relaciones de poder entre quien paga y quien recibe, pero no son necesariamente las más justas. Y hasta este momento, evidentemente, han sido las únicas posibles, pero yo creo que eso va a cambiar y creo que ahí es donde nosotros tenemos unas oportunidades importantes con lo que es nuestros acuerdos. Pues nuestros acuerdos esencialmente son relaciones de largo plazo que se abren una vez con la transacción, permiten el transferimiento del dinero de una forma que llamamos superfluida, es decir, sin fricciones y sin transacciones, y necesitan otra escritura a la cadena de bloques solo para cerrarlas o si necesitas cambiar algo. Entonces, son muy optimizadas para la cadena de bloque. Efectivamente, puedes hacer una escritura y enviar dinero hasta que decides no hacerlo más. Y eso es algo, creo, bastante nuevo, bastante diferente. Y nos ha dado la oportunidad de crear una nueva primitiva, que son los pagos continuos.
Los pagos continuos los definimos muy simplemente como Paco paga a Pedro $1 por segundo. Es una frase muy simple y describe un pago muy simple. Es algo muy básico, de cierta forma, ¿no? No es un contrato financiero complejo. No es nada más que un pago que se realiza a través del tiempo. Tiene una componente más. Si normalmente quizás los pagos son yo pago ahora, este es un pago que tiene un empiezo, pero no tiene un fin. Entonces, de esta forma permite de cierta forma la codificación en la cadena de bloques o en una base de datos de un banco de un pago que dura en el tiempo, que es una relación económica entre dos partes y que al final lo que nos da es una forma de pagar por el tiempo, que es algo que actualmente hacemos, como decía antes, de formas direccionadas. O sea, pago por tu tiempo al final del mes, pago por tu tiempo al comienzo del mes y luego tú me das tu servicio. No había una forma de hacerlo en que yo te pagaba mientras me dabas el servicio, mientras me dabas tu tiempo de empleado. Y esta es quizás la cosa donde nosotros creemos que efectivamente podemos agregar mucho, porque con esta nueva forma de hacer pagos, lo que hay es algo muy justo, hay algo muy líquido, porque efectivamente el dinero se traspasa cada segundo. O sea, creo que todo el mundo ha tenido esa cosa donde estás esperando que te llegue el final del mes porque te van a pagar al final del mes, o ha tenido que quizás acumular dinero para pagar una renta al final del mes o un alquiler. Pues eso, si se paga cada segundo, no pasa, porque efectivamente no tienes nunca que acumular. Igual que tú no tienes que acumular para hacer un pago de un alquiler, tampoco van a tener que acumular para pagarte el sueldo. Y entonces todo se hace más líquido, todo se hace más lineal. Y cuando todo se hace más lineal, hay menos problemas de liquidez. Y eso es algo que básicamente toda empresa del mundo ha tenido problemas. Y es algo que yo creo que con este tipo de pagos podemos solucionar de una forma muy, muy nueva, muy justa y también muy eficiente. Y es bastante raro que algo sea todas esas tres cosas a la vez, pero yo creo que aquí hemos realmente encontrado algo muy interesante. ¿Por qué digo que dan mejor liquidez? Pues tú imagínate que tienes que empezar a alquilar un piso y no puedes porque pues, no te da dinero para 600 euros, que es lo que te cuesta un mes de alquiler. Pues con un pago continuo no necesitas 600 euros. Necesitas tener lo suficiente para empezar el pago, no para todo el mes. Entonces, si estás recibiendo también el sueldo, no tienes que esperar que te paguen el primer mes de sueldo para poder tener un piso. Puedes empezar, apenas te empiezan a pagar el sueldo, a empezar a pagar el piso. Y entonces, todo ese tiempo de acumulación que al final crea problemas, principalmente para los que no tienen ahorros o los que no tienen, en el caso de empresas, capital circulante, con los pagos continuos se pone todo mucho más fluido, todo más líquido y es posible hacer cosas sin capital circulante, sin ahorros. Y eso es algo que, claro, creo que no hace falta explicar cuánto puede ser importante. Pues algo también muy interesante que ocurre cuando se empiezan a usar pagos continuos es que la liquidación de los pagos es al segundo. O sea, aquí no estamos hablando de cuando pagas a Amazon, por ejemplo, o a Google por sus publicidades, donde efectivamente parece que estás pagando cada segundo. Lo que pasa ahí es que te están cobrando cada segundo de una cuenta prepago o de una cuenta donde luego te mandarán factura y pagarás después. O sea, el cobro no es el mismo del pago en sí. Aquí la liquidación es efectivamente al segundo. O sea, cada segundo tienes menos dinero y la contraparte tiene más dinero. Y ya que todo se hace en el segundo y no hay dilación, tenemos una oportunidad muy interesante, que es la que podemos compensar los pagos y los recibos, cada bloque por cada usuario. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que si tú tienes 100 euros que te entran y 100 euros que te salen, estos pasan automáticamente por tu cuenta. Ahora, antes os decía, bueno, imagina que tienes que esperar el sueldo y luego pagar el alquiler. Pero es peor. Imagina que tienes que esperar el sueldo
y para pagar el alquiler y el sueldo retrasa. ¿Cómo haces para pagar el alquiler? Pues tendrás que pedir un préstamo, pedir una ayuda al casero que te espere. Cuando todo pasa cada segundo y cuando los pagos son totalmente automatizados y pasan directamente por tu cuenta, pasando desde el sueldo al alquiler, todo eso no existe. Es todo automatizado. No hay ya retrasos de pago porque los pagos pasan automáticamente cada segundo. Lo que ahora mismo es un retraso de pago, que es algo que, a ver, para mí en Italia era lo más normal, no sé, en España, pues con los pagos continuos no existe. Si un pago no llega, es porque se ha cancelado, no porque se ha retrasado. Y entonces es completamente diferente, te permite reaccionar más rápidamente, no hay espacio para excusas, para tensiones, para, perdona, te pago el lunes en vez que el viernes, no hay nada de eso, porque el pago es cada segundo y eso es totalmente establecido. Y eso permite realmente mucha más rapidez en la utilización del dinero. Y efectivamente, como el dinero pasa por una cuenta sin quedarse nunca ahí, también acelera literalmente el dinero, que así hace más vueltas por la economía y necesita, al final la economía misma va a necesitar mucho menos capital para permitir la misma actividad económica. Y eso es algo que en mi intuición me dice que las primeras empresas en empezar a utilizar los pagos continuos de una forma seria y estructurada van a tener una ventaja importante contra los que sigan trabajando con contabilidad al final del mes, porque aquí vas a poder tener efectivamente presupuestos a la hora, al segundo. Y eso es algo que para cualquier empresa ágil va a ser muy importante. Pues nada, os dejo con mis contactos y me gustaría mucho enseñaros quizás cómo funciona ahora mismo en nuestra página web, pero mientras tanto, si cualquiera tiene alguna pregunta, me encantaría contestarlas. Sí, yo bueno, te voy a hacer un par de preguntas, Francesco. Ahora dejamos a la gente. En primer lugar, ¿crees que parte del exceso, a lo mejor, por ejemplo, de tarjetas de crédito o sea, parte a veces del sobreendeudarnos, tiene que ver un poco con la forma en la que tenemos? O sea, ¿crees que eso también puede solucionar esto? ¿Y cómo el crédito aquí, entonces, cómo aplica también? Pues sí, absolutamente. Y creo que la forma más fácil de contestarte es, en el Reino Unido hay varias fintechs que están intentando hacer lo que hacemos nosotros, que es el pago al segundo, es decir, lo venden para empresas, para pagar a empleados, para que el empleado pueda ser pagado en cualquier momento del mes en que quiera. Y pues, ¿cómo solucionan eso? Con crédito. El crédito es la solución a todos los problemas de liquidez. Es como solucionamos cuando no hay dinero y nos hace falta dinero, pedimos crédito. Es simplemente cómo se hace. Y yo creo que un sistema económico basado en lo que al final es la liquidación de cash, ¿no? O sea, donde tú no tienes deudas o créditos, sino que tienes cash, que es lo que permiten las blockchain, pero las blockchain no lo permiten realmente porque siempre hay esa dirección de pago. Cuando empiezas a tener pagos continuos, efectivamente tu situación financiera, si no quieres tener créditos, no te hacen falta. Puedes recibir dinero y pagar al mismo tiempo y sabes que nunca vas a tener un gap de liquidez. Y al final el crédito se suele utilizar para eso. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, irnosla dejando por aquí, o si queréis hacer levantar la mano y si lo hacemos directamente a Francesco mientras. Si nos puede enseñar un poquito la interfaz, estaría fenomenal mientras hace alguna pregunta. No os cortéis porque la idea es un poco hacerlo todo muy interactivo. Seguramente muchos ya me conocen, pero bueno, voy a compartir mi pantalla. Mira, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿cómo solucionas el problema del costo del gas? Pues, ¿Qué pasa si la parte... Bueno, primero esa pregunta y luego te hago otra. como decía antes, por cómo está puesta nuestro smart contract, el gas se paga una vez cuando se abre la transacción, o sea, cuando abres un stream, y luego no hay más transacciones, no hay más interacciones. O sea, no hay nada que pagar porque objetivamente no tocas a la cadena. Ahora os voy a enseñar cómo funciona, por ejemplo, cuando abro un stream. Voy a mandar un stream de esta cuenta aquí donde tengo mucho dinero a la otra donde tengo menos.
Y bueno, básicamente ahora cuando le toco aquí voy a crear, un stream y cuando este se confirme empieza el traspaso de dinero, pero no hay ninguna necesidad de tocar más nada. Y eso es la forma de solucionar el gas, porque si no tocas a la cadena no tienes que pagar nada. Y esa es la forma de solucionar, la única forma de solucionarlo, porque el gas va a estar con nosotros todo el tiempo que usemos Ethereum, lamentablemente, no hay nada que hacerle. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué pasa si aparte que de pagar no tiene suficientes recursos? Eso es o sea, si de repente, claro, uno se queda sin dinero, ¿no? Porque esto entiendo que de alguna manera también es una especie de bañera, ¿no? O sea, como entiendo que la gente lo que va a ver de alguna manera en tiempo real es cómo va ese saldo bajando poco a poco, subiendo poco a poco, ¿no? O sea, es como... Exacto. Entiendo que O un sea, poco, ¿cómo entiendes o cómo ves las finanzas para alguien personales o de una empresa en el día a día? bueno, aquí, por ejemplo, como puedes ver, ahora abrí esa transferencia y a la izquierda me está bajando el sueldo y a la derecha me está subiendo. Y claro, nosotros estamos construyendo otra forma de transferir dinero, pero no es que por eso podemos solucionar la economía. No vamos a poder darle dinero a quien no lo tiene. Lo que podemos hacer, en mi opinión, es permitir a gente con pocos recursos poder tener acceso a productos y a servicios principalmente sin tener que acumular antes de tener ese acceso. O sea, el ejemplo que hacía antes con el alquiler para mí, por ejemplo, es muy importante porque hay mucha gente que quizás está, ¿cómo se dice?, está sin techo y va a quedar sin techo hasta que no tenga un mes entero de alquiler que invertir. Mientras que con un pago continuo te hace falta realmente mucho menos para empezar. Bueno, sería el alquiler y la fianza además también, porque generalmente cuando Claro, uno va a claro. empezar a alquilarse tiene que hacer un desembolso muy importante, ¿no? Porque al final tiene que pagar la fianza y pagar el primer mes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y eso es un problema importante. Me acuerdo de leer que en Inglaterra, por ejemplo, hay muchas parejas que no se pueden dejar porque ninguna de las dos puede permitirse un piso nuevo. Y eso es brutal, es brutal. O sea, ¿y eso cómo se soluciona? Pues con más crédito, ¿no? O sea, dándole crédito a los demás, a los dos. Pero quizás hay otra forma. Y luego, ¿cómo concibes también para una empresa? O sea, ¿qué tipo de empresas, o más o menos para entender un poco cómo puede una empresa decir, oye, si yo realmente utilizo, o sea, ¿cómo puede, hablabas del circulante? O sea, como que realmente al final puede ser una forma, de hecho, bueno, hay empresas aquí en España que se dedican solo a darte circulante. O sea, de alguna manera, ¿cómo puede, o sea, qué impacto tú ves que puede tener el empezar a, claro, te tienen que aceptar o te tienen que, o sea, entiendo que aquí tiene que haber Claro. también un ecosistema inicial donde la gente entre en este, Sí, yo pero creo que evidentemente los primeros que van a poder hacer eso son empresas nativas cripto. Hablamos de, yo qué sé, servicios a especuladores principalmente. Por ejemplo, estamos hablando bastante con gente que hace servicios contables, gente que hace servicios de información, gente que hace servicios de trading, de ayuda a traders. Porque al final, si estás hablando con gente que maneja cripto todos los días, pedirles que hagan un pago continuo no es un problema. Ahora, como empresa, cuando empiezas a recibir pagos continuos, es bastante fácil abrir también, digamos, el grifo al otro lado. Entonces, recibes tus suscripciones, tus pagos para tus servicios en cripto, en flujos, y al otro lado pagas tus sueldos, tus empleados o dividendos a tus inversores, también de la misma forma. Entonces, como el dinero entra, sale, y el circulante que te hace falta, pues es solo el circulante para evitar que un día, por ejemplo, que te bajan los ingresos, se te cierran las salidas, ¿no? de hecho, estábamos viendo, lo veíamos, por ejemplo, en el Liquidity Mining, como los proyectos que están haciendo esa entrega de tokens en un día tienen luego ese día un impacto brutal en el precio. O sea, que de alguna manera también Sí, ayuda, entiendo, a que no sea el impacto tan evidente, exacto. ¿no? O tan puntual, ¿no? Sí, hay seguramente una oportunidad bastante importante en lo que viene siendo no el trading de por sí, quizás no es la palabra mejor, pero en las compras. O sea, lo que pasa normalmente
con los contratos de vesting en Liquidity Mining es que apenas se te desbloquean tus partes, las vendes y bajas el precio. Pues lo que se podría hacer aquí y que es algo que nos estamos planteando y quizás desarrollemos internamente, es que efectivamente podrías vender cada segundo. O sea, podrías hacer un intercambio donde esencialmente pones una orden de venta continua y así vas adquiriendo quizás dinero a cambio de tu Bitcoin o lo que quieras liquidar. Y haciéndolo un poquito a la vez, pues efectivamente mueves mucho menos el precio y eso pues, puede ser importante, ¿no? Porque mover el precio no es lo que quiere hacer nadie. Claro, por eso es bueno, de hecho, en los brokers en general tiende la gente cuando tiene grandes volúmenes o hacerlo OTC fuera del mercado o intentar hacer software que te vaya vendiendo poco a poco para de alguna manera Exacto. no... Tenemos una última pregunta y queremos ser puntuales en este foro, ya casi 40, que es, ¿ambas partes pueden acceder a la totalidad de sus recursos en cualquier momento? Absolutamente sí. Todo el dinero es totalmente líquido y esencialmente está en tu cuenta. Está en tu cuenta, puedes gastarlo y no hay ningún problema. O sea, no hay ninguna tercera parte. Entonces, si ni A ni B pueden acceder al dinero, es que lo tienen un tercero o que está bloqueado en un contrato o cualquier cosa. En lo que es Superfluid, la razón principal por la que estamos innovando en la capa más baja, ¿no? En la capa del dinero, porque así podemos efectivamente permitir que el dinero sea siempre líquido. Y eso es súper importante. Hay demasiados productos DeFi que se basan en bloquear el dinero y nosotros queríamos hacer algo diferente. Oye, Francisco, muchísimas gracias. Se nos queda un montón de cosas. Como tenemos en CryptoPaza, pues oye, seguimos avanzando porque queremos, de hecho, poner los pagos continuos de la membresía. O sea que nada, muchísimas gracias. La verdad es que es siempre muy inspirador todo. Y nada, de verdad, muchas gracias por tu intervención. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Jesús.